Hola, bienvenidos nuevamente a la materia de filosofía. En esta ocasión estaremos viendo dos temas, la construcción del identitario mexicano y la banalidad del mal. En estos dos temas, bueno, pues estaremos conociendo el cómo es que se construye una identidad nacional y básicamente, bueno, conocer también, bueno, pues varios filósofos, sobre todo mexicanos, los cuales, bueno, pues han hablado en torno a lo que viene siendo esta identidad nacional, así como, bueno, pues también estaremos hablando en relación a lo que es el tema de la banalidad del mal, conocer también por ahí, bueno, pues a una gran filósofa, la cual, bueno, pues acuñó este término en el cual, bueno, pues nos vamos a dar cuenta cómo es que el ser humano, pues puede cometer cosas atroces si no es que emplea el razonamiento, ¿verdad? Para poder, bueno, pues determinar qué es lo que realmente está haciendo, ¿verdad? ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? Y bueno, pues iniciamos con la construcción del identitario mexicano. Aquí cuando se habla de la identidad mexicana, bueno, pues nos vienen demasiados símbolos a la mente. Pues bueno, se trata de un país lleno de muchas características. Y bueno, y aparte porque México se ha permitido convivir con un sinfín de culturas y eso hace que nos preguntemos cómo conservar nuestra identidad en un mundo tan globalizado donde, bueno, pues debemos cuestionarnos quiénes somos los mexicanos. El término de identidad nacional, bueno, pues se puede definir como una conciencia social que da sentido de equivalencia y pertenencia del individuo y su comunidad con el Estado nacional y bueno, pues se diferencia de otros estados afirmando, bueno, su unión o independencia ante otras comunidades. Esto, bueno, pues en función de sus rasgos específicos. Aquí propiamente la identidad nacional pues la vamos a ver como un proceso de integración en un país, es un asunto ligado al nacionalismo, se entiende por nacionalismo esa lealtad y el compromiso pues empeñados en defensa de los intereses de una nación que bueno pues suelen expresarse principalmente en la disposición para defender su honor, sus valores culturales, pues a componentes de pertenecer a un grupo, a una sola familia, de estructurar pues un todo, pues son características únicas con respecto, bueno, pues a los demás agregados sociales que constituyen pues el resto de las naciones. Desde tiempos ancestrales vemos por allá, por ejemplo, Aristóteles ya mencionaba la necesidad de pertenecer a un grupo fácilmente identificable como un requerimiento pues natural de los seres humanos, ya fuesen familias, clanes, tribus, partidos políticos, gremios y hasta naciones o estados, como formas, bueno, pues históricas para satisfacer esta necesidad humana tan básica. También, bueno, pues vemos a un filósofo llamado Séneca, fue un filósofo destacado en Roma, quien, bueno, pues citó que el hombre era un animal social. En ese sentido, bueno, pues los seres humanos tenemos esa necesidad de sentirnos partes de un grupo para bien de poder evitar, bueno, pues la soledad, el poder compartir tareas y, bueno, garantizarnos la seguridad. Para bien de poder conocer, ¿verdad?, en torno a lo que es la identidad nacional, pues tenemos que hacernos esa pregunta, ¿qué es ser mexicano? ¿Qué nos hace mexicanos? El simple hecho de haber nacido en un territorio o algo más. Aquí, bueno, pues la entidad la vamos a definir como pues lo que constituye la esencia, la unidad de las cosas. Como mexicanos, bueno, pues nos encontramos diversificados, algunos orgullosos de su herencia europea y poco orgullosos de sus raíces indígenas. Un mexicano, bueno, pues es parte de una raza surgida a partir de la mezcla de otras muy distintas, locales, esclavos, invasores, turistas. Y bueno, pues aquí la clave de la identidad nacional, pues es la unidad de su gente.
y vamos a ver diversos filósofos que han tratado en torno pues a lo que es la identidad del mexicano. Entre ellos, bueno, pues tenemos por ejemplo a Roger Bartra, quien fue un filósofo, antropólogo, sociólogo y académico mexicano, quien, bueno, pues también ha tratado sobre la identidad nacional. Tenemos también a Antonio Caso. Él llegó a ser rector de la Universidad Nacional de México, fundador junto con pues José Vasconcelos de un grupo humanista opuesto, bueno, pues a las posiciones filosóficas positivistas que dominaban en aquel momento los entornos académicos y de reflexión. Y este grupo pues se le llamó el Ateneo de la Juventud, el cual, bueno, promovía al ser humano como un individuo moral y espiritual más que fríamente racional. Antonio Caso, bueno, pues sería un pensador que influiría de gran manera en generaciones de filósofos. Su pensamiento, bueno, pues estuvo muy influido por su posición cristiana y, bueno, pues él pensaba que México necesitaba poseer 3 virtudes para ser pues un pueblo fuerte. En este caso, pues sería la riqueza, la justicia y la ilustración. Él decía, ¿verdad?, que se tenía que volver los ojos al suelo de México, a los recursos de México, a los hombres de México, a nuestras costumbres y nuestras tradiciones, a nuestras esperanzas y, bueno, nuestros anhelos, a lo que realmente somos en verdad. Por su parte, bueno, pues también tenemos, ¿verdad?, a José Vasconcelos. Él fue un abogado, político, escritor, educador, funcionario público y, bueno, pues también considerado filósofo mexicano. Fue sobre todo, él se le destaca también por la parte de la educación. Estuvo convencido, ¿verdad?, que en la educación, bueno, radica el espíritu para transformar a México en una nación verdaderamente libre y soberana. Y, bueno, pues como hombre de ideales mostró su inclinación por la reflexión política y social, pero pues también filosófica, ¿verdad?, lo que lo llevó, bueno, pues a ser uno de los promotores del Ateneo de la Juventud, esa agrupación que ya habíamos dicho, ¿verdad?, en la cual, bueno, pues participarían los intelectuales más sobresalientes en diversas áreas del conocimiento humano. Él decía que había que reconocer lo mexicano, estudiarlo y difundirlo, y a partir de ello, bueno, pues se podría formar un esquema de educación mexicano sin necesidad de copiar los modelos extranjeros, tanto en organización escolar, contenidos y métodos educativos. Creía que la escuela mexicana pues ayudaría a develar, a desenvolver y desarrollar todas las capacidades de los mexicanos para poder devolverles esa confianza en sí mismos y, bueno, pues abandonar el complejo de inferioridad. Los 3 principios en los que se sostendría este esquema pues era la educación física, el desarrollo del cuerpo humano y, bueno, pues fomentar la disciplina, no solo para el desarrollo laboral, sino para pues el control de los malos hábitos, la sana alimentación, la higiene, la salud y el respeto por la naturaleza. También tenemos a Samuel Ramos. Él se formó también en la Universidad Nacional Autónoma de México y sus trabajos, bueno, pues destacan por abordar filosóficamente la identidad mexicana y sus aspectos psicológicos. Entre sus principales trabajos reconocidos, bueno, pues resalta aquel que indaga el complejo de inferioridad dentro de la identidad y comportamientos mexicanos. Y, bueno, pues por último tenemos a Octavio Paz. Él se le considera uno de los mejores escritores y poetas del habla hispana de todos los tiempos. Él estudió Derecho y Filosofía y Letras en la Universidad Autónoma de México y, bueno, pues una de sus más significativas obras es El Laberinto de la Soledad, en donde, bueno, pues vamos a ver que en esta obra se reflexiona sobre la identidad de México y los valores culturales que, bueno, pues mueven los hilos de su historia. En el tema de la banalidad del mal, vamos a ver que este concepto propiamente es acuñado por la filósofa alemana pues Hannah Arendt para poder describir cómo un sistema de poder político puede trivializar el exterminio de seres humanos cuando, bueno, pues se realiza como un procedimiento burocrático ejecutado, bueno, pues por funcionarios incapaces de pensar en las consecuencias éticas y morales de sus propios actos. Vamos a ver que Hannah Arendt fue una filósofa y teórica, ¿verdad?, política alemana
Ella, bueno, pues sus reflexiones y teorías ofrecieron una mirada singular e inteligente sobre la política, las opiniones, la cultura y el totalitarismo. Recibió la influencia de los filósofos Immanuel Kant, de Martin Heidegger, de Jaspers, y bueno, pues siguió las corrientes filosóficas de la fenomenología y el existencialismo. Ella, bueno, pues escapó de Alemania en pleno auge del nazismo, realizó una intensa actividad en diversas organizaciones que, bueno, colaboraron con el rescate de los judíos alemanes de las garras del nazismo y, bueno, pues fue una de las alumnas más destacables de Martin Heidegger. Ella fue encargada de cubrir para el semanario estadounidense de New Yorker el juicio contra Adolf Eichmann en la ciudad de Jerusalén. Y bueno, pues aquí vemos que el minucioso trabajo de esta escritora judía de origen alemán, pues se recopila años después en un libro titulado Eichmann en Jerusalén, un estudio sobre la banalidad del mal. Aquí, bueno, pues ella intenta desentrañar las razones que pueden llevar pues a un ser humano corriente, común y corriente, ¿verdad? Aparentemente, bueno, pues despojado de maldad innata, a responsabilizarse, bueno, de las atrocidades que se produjeron durante la época del Holocausto. Y bueno, pues aquí vemos, ¿verdad?, que de a quién se refería Ana Arendt en ese cuando acuñó ese término. Bueno, pues propiamente se refería a Adolf Eichmann. Él fue un teniente coronel que desempeñó, bueno, pues un papel central en la aniquilación del judaísmo europeo. Se convirtió, bueno, pues en uno de los principales planificadores y ejecutores de las políticas, pues antijudías, y él participó para coordinar el exterminio, bueno, pues de todos los judíos en Europa. Él y sus colaboradores también diseñaron pues el sistema para detener a los judíos y confiscar sus bienes. Efectuó numerosas visitas personales a los campos de exterminio para supervisar su eficiencia y sus avances, y bueno, pues dirigió personalmente las deportaciones, donde, bueno, pues al igual que en otros países se encontró con muchos intentos de salvar judíos de una manera organizada, y en algunos casos, bueno, pues frustró dichos intentos de salvar a estas personas. Entonces, aquí Ana Arendt decía que para entender este actuar, ¿verdad?, de estas personas, había que prescindir de los conceptos del bien y del mal y aceptar que, bueno, pues el motor del asesinato de 6 millones de judíos, pues era simplemente la fuerza de la fidelidad a una adscripción política. Así, bueno, pues este personaje, Adolf Eichmann, y los demás criminales de guerra, pues no se llegaron a cuestionar las implicaciones éticas de su participación en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, actuaban motivados por un sentimiento de colectividad que les llevaba pues a dejar de lado cualquier reflexión moral. Entonces, los nazis, bueno, no tenían que ser necesariamente malas personas, y esto pues nos puede dejar pues así como que pensando, ¿verdad? Ya que esto lo llegó a razonar una judía. Y bueno, vemos aquí que Adolf Eichmann, ¿verdad?, fue sentenciado a la horca por sus crímenes contra la humanidad, estos, bueno, pues relativos a su trabajo, el cual, como ya dijimos, consistía en dirigir administrativamente los trenes que transportaban judíos directos, bueno, pues a los campos de concentración. En ese juicio que se llevó a cabo en Jerusalén, Ana Arendt pues estuvo presente en ese juicio, ¿verdad? Y bueno, pues ella escribió una serie de artículos que terminaron en ese libro llamado Eichmann en Jerusalén, un reporte de la banalidad del mal. Y vamos a ver, ¿verdad?, que novelistas, poetas, académicos y líderes del judaísmo pues esperaban entonces que diera pues un análisis balanceado a los intereses judíos. Mas, bueno, pues no lo hizo de esta manera, y en vez de defender la causa judía, que buscaba pues a toda costa inculpar a Eichmann, pues Ana Arendt realizó una de las investigaciones de filosofía política más tensas de la posguerra. Pero bueno, pues esto le costó señalamientos y críticas por asegurar que Adolf Eichmann pues era un tipo normal y no pues una persona pues atroz, ¿verdad? Ya que, bueno, pues ella sostenía en su tesis que
a esta persona lo gobernaba una banalidad del mal, la cual lo guiaba para pues enviar a miles de personas a su muerte en las cámaras de gas. No culpabiliza a la compañía nazi como en su momento pues algunos pensaban que lo llegaría a hacer. Establece por el contrario preguntas que bueno pues ayudan a pensar justamente la banalidad del mal. Eh, Eichmann, bueno, pues no era una excepción. Aquí lo más grave que escribe Hannah Arendt era que, bueno, pues hubo muchos hombres como él y que estos hombres, bueno, pues no fueron ni pervertidos ni sádicos, sino que más bien fueron y siguen siendo terroríficamente normales, que él, bueno, pues no era antijudío ni mentalmente enfermo, que cometió actos crueles por deseo de ascender en su carrera profesional y para bien de poder, bueno, pues cumplir de manera eficiente ciertas órdenes de sus superiores. Entonces, la tesis de Hannah Arendt sostiene que una mala acción o un delito pues proviene de una falta de pensar o de reflexionar, y dice que el problema de distinguir entre lo bueno y lo malo pues está conectado con nuestra facultad de pensar. Ok, ahí es un punto muy importante. Entonces nos hacemos esta pregunta: si todo el mundo lo hace, entonces ¿está bien? Aquí lo común pues es seguir el comportamiento de la mayoría, o de plano, bueno, pues buscar argumentos para justificar pues ciertas acciones indebidas. El problema es que la conciencia en este caso, bueno, puede estar adormecida, inactiva o peor aún, deformada. Entonces, esto último, bueno, pues a causa del relativismo, que bueno, pues todo lo permite, nada es bueno ni malo, sino que bueno, puede ser justificado según las circunstancias. Y bueno, pues aquí estamos ante un nuevo tipo de maldad que a través de la burocracia pues transforma a los hombres en funcionarios y simples pues ruedecillas de una maquinaria administrativa. Entonces, sin duda, pues no era fácil oponerse al nazismo, pero Hannah Arendt estaría de acuerdo, ¿verdad? Como pues de cierta manera Platón lo llegara a reflexionar, que pues era preferible sufrir una injusticia que cometerla. Pero para llegar a esta conclusión pues hay que pararse a pensar, es decir, poner en práctica lo que Hannah Arendt llamaba juicio crítico, que bueno pues enlaza con la idea de Kant de pensar por uno mismo de una manera pues independiente y sin prejuicios, a lo que bueno pues se añade esa necesidad de ponernos en el lugar de los demás. Entonces, Hannah Arendt recuerda que Adolf Eichmann se preguntaba a menudo que quién era él para juzgar y quién era él para poder tener sus propias opiniones en aquel asunto. Bueno, pues Eichmann no fue el primero ni sería el último en caer víctima de esa propia modestia. Para Hannah Arendt, bueno, pues aquí ella describe, ¿verdad?, que todos somos quien para poder juzgar, y precisamente la carencia de esa facultad pues su ejercicio es lo que posibilita la diseminación del mal y la tolerancia frente a este. Y esto, bueno, pues no solo es aplicable a la resistencia a los totalitarismos, siempre tenemos, bueno, la obligación moral de preguntarnos cuáles son las consecuencias de nuestras acciones, qué efectos tiene en los demás lo que para nosotros no es más que un trabajo de oficina. Por ejemplo, nuestra empresa contamina, por ejemplo, o pone a otras personas en dificultades económicas. Y también, bueno, ¿qué hay de lo que compramos? ¿Está producido de una manera ética o a costa de la indefensión económica de los trabajadores? Es decir, aquí la teoría política y ética de Hannah Arendt pues no excusa a Adolf Eichmann, y bueno, pues además es muy exigente también con todos nosotros, ¿verdad? No podemos renunciar a este pensamiento crítico y conformarnos, bueno, con ser otro engranaje o quedarnos, bueno, pues al margen como meros espectadores. Y esta, bueno, pues es la única alternativa frente al mal, ¿verdad? El holocausto, bueno, pues no podría haber sucedido sin la participación de millones de personas que, bueno, que no eran nazis convencidos. Y bueno, pues aquí nos vemos, ¿verdad?, que la banalidad del mal pues racionaliza y burocratiza a las personas sobre la violencia. Esto es, las hace insensibles, las hace irreflexivas y les evita, bueno, pues preguntas éticas sobre su conducta. ¿Es correcto esto que hago? ¿Dañaré a alguien si actúo de acuerdo a tal o cual idea?
¿conviene a la comunidad y la sociedad esta conducta? Entonces vemos que la banalidad del mal pues nos hace permanecer indiferentes, insensibles ante hechos que bueno pues nos deberían de preocupar, si no es que más bien horrorizar. Entonces, ¿cómo podemos hacerle frente a esto? Pues podemos evitar la banalidad del mal siempre deteniéndonos a reflexionar sobre las consecuencias de nuestros actos. Algo que, bueno, pues propiamente, ¿verdad? La filosofía desde una primera instancia nos hace, ¿verdad? Nos indica, ¿verdad? Que debemos de, sobre todo, el ayudarnos a pensar y a reflexionar, ¿verdad? En todo lo que estamos haciendo y tratando de conocer. Bueno, pues hemos llegado al final de este tema. Les agradezco mucho su atención. Nos seguimos viendo en el aula y bueno, pues por mi parte ha sido todo. Muchas gracias.